Como te leo el tarot gratis. Hola, mis colectivos, ¿cómo están todos? Esto es una lectura colectiva para todos ustedes y esto es ¿Cómo te leo el tarot gratis? Mi nombre es Carmen. Mira, mi gente bella, mi gente colectiva, ¿qué puedes tú pensar? ¿Qué puedes tú pensar? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando tu pareja, alguien, esa persona especial, se fue con alguien? No fue que se fue bravo o brava de la relación, sino que tú sabes ahorita, tú lo sabes, que esa persona se fue con alguien. Quedaste en una desolación inmensa, ¿verdad que sí? Sobre todo si querías mucho a la persona. Te sientes como frustrado, como frustrada. Sientes que fue lo que no hiciste bien. ¿Te acuerdas de todas las cosas malas que pudiste haber hecho? ¿O te atribuyes todas las cosas malas, pero no te recuerdas de nada bueno que haya pasado o que tú hayas hecho por la relación? Porque por algo se tuvo que haber ido, porque tuviste la culpa, ¿verdad que sí? Eso es lo que tú te imaginas, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Te echas la culpa de que esa persona se haya ido con alguien. Pero ¿cómo te sientes o te sentirías tú después de que ha pasado el tiempo y que te has elevado, que te has mejorado, que estás en pleno tratamiento para ir subiendo o para mejorarte? Estás a punto ya de salir de todo, de ya como abrir esas ventanas para que entre ese sol otra vez brillante y poder empezar a pensar en otra vida, en otro momento, en otro amor, y venga esta persona a querer volver. ¿Tú qué le dirías? Es que tú inmediatamente, ay, ¿cómo que no? No, ni te dejo hablar. Inmediatamente le abres la puerta para que entre esa persona y sin preguntarle nada ni nada, ya que estoy yo por si no me han visto. Aquí, como dice, te abres como la yuca. ¿Tú crees que eso sería lo ideal? Eso hablaría bien de ti. ¿Mm? Que después de tanto sufrimiento y que estás apenas empezando a salir de ese hueco lleno de barro, que ni te has terminado de bañar, cuando ya esa persona probablemente empiece a estar tocándote la puerta y empezando a decir que quiere volver. ¿Cómo así? Como dicen los colombianos, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué sería lo que tú tendrías que responderle? Yo diría que lo primero que habría que responderle era, mira, un momentico, por aquí no es, ya yo pasé mi roncha, ya yo estoy bien sin ti, ya me di cuenta que las cosas pasan porque pasan y cualquier cosa yo necesito tiempo. Tú tienes que tomarte tu tiempo, mi colectiva, te tienes que tomar tiempo. Eso no es así tan fácil de hacer soplar y hacer botella. Esa persona se fue fácil y va a querer entrar fácil. Un momentico, por ahí no es. No, señor, no, señora, por ahí no es. Hay que darse su puesto, mi querido. Hay que darse su puesto. Hay que saber cómo tú vas a aceptar nuevamente esa relación. Primero, tú tienes que averiguar muchísimas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se está retirando de donde estaba? ¿Se fue con alguien? ¿Qué le pasó con ese alguien? ¿Fue ese alguien que lo mandó por un tubo y ahora está llegando ese firifiri? ¿O ese firifiri definitivamente decidió que quien merecía la pena eras tú? Hay que ver todo eso. Porque te digo, dependiendo pues de cómo haya sido la cuestión, puede ser que esta persona pueda reincidir otra vez. Recuerda, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Así que ojo con eso. Entonces, se fue con alguien, esa persona, le estoy leyendo a alguien que le está pasando esto. Así de sencillito. Se fue con alguien y ahora quiere volver. Pero ahora tú tienes que tomarte tu tiempo. Oye, no comas ansias. Si tú de verdad quieres que esta persona llegue o te sientes ahora como un fresquito porque le ganaste la batalla a esa otra persona, cuidadito. Cuidadito porque a lo mejor no es así. Ojo, no te engañes. Vamos a ver por qué está regresando. Tómate el tiempo que sea necesario.
No necesariamente tiene que ser una semana, 2 semanas, el tiempo que sea necesario. Y esa persona que mientras tanto empiece a trabajar, a ver qué puede hacer por la relación. Porque, ¿qué te puedo decir? Si realmente esa persona está interesada en ti, esa persona va a esperar el tiempo que sea necesaria. Pero también, sí te voy a decir, si esa persona lo que quería era seguir en su zona de confort, mientras tú estás tomándote tu tiempo, esa persona está entonces invirtiendo el tiempo en otras cosas porque no es una persona que pierde el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a ver cómo quedan tus cartas aquí en esta situación. Vamos a ver qué es lo que hay, mi querido colectivo, mi querida colectiva. Vamos a ver a mi gente colectiva, pues, digamos. Vamos a ver. Voy a lanzar, voy a mezclar bien estas cartas y vamos a ver qué es lo que te quieren decir el tarot, los arcanos mayores y menores. Vamos, la energía de esa persona para con esta situación, ¿cuál es? Lo perdió todo. Esta persona está sintiendo en el fondo de su corazón que perdió por allá y perdió por aquí. Esta persona se siente completamente aislada. Mentalmente está aislada. Siente fracasos y más fracasos. Es una persona que de verdad no le ha ido bien. Quizás por sus propias actitudes. Oye bien, cuidadito, cuidadito con quererte dejar manipular y hacerte sentir que eres tú culpable de esto. No, señor. Tú aquí no tienes nada que ver en esto. Eso lo hizo así, esa persona lo decidió así, se fue quizás con quien no debió haberse ido, pensó que le iba a ir muy bien y resulta que se echó tremenda estrellada. Eso cayó como un plátano maduro del tercer piso y se estrelló y se esplayó en el piso esta persona con esa otra persona. Así que si le fue mal con esa persona, ese es problema de él o es problema de ella. Que no venga a reflejar esos problemas en ti. Lo cierto es que esta persona está completamente arruinada amorosamente. No le fue nada bien y todo lo perdió. Seguimos. Mira, nada que ofrecerte, digamos, no, muy poco lo que tiene que ofrecerte, porque quizás a lo mejor te ve como muy alto ahora, a una altura muy elevada. Y esa persona necesitará trabajar bastante y tener suficiente capital amoroso para poder llegar a tu nivel. ¿Sabes? Mira qué bonito esto. Me encanta por ti. Porque ahora quiere volver, pero ahora tú te tomas tu tiempo. Ahora eso no es tan fácil. Ahora que haga una cita, que ponlo en tu agenda. Vamos a ver para cuándo le das la cita. Eso no es así tan fácil. Mira, pues, aquí estoy viendo que sí es cierto. Los recuerdos te pegan. También vamos a estar claros. Es cierto que hay recuerdos, no puedes olvidarlos, pero tú te estás poniendo tu dignidad, tus valores y tu felicidad ante todo. Y mira, veo acá que esta situación no hay un planteamiento por ahora o un replanteamiento. Tú necesitas tomarte tu tiempo. Y el tarot te está diciendo, mira, este es el corte de cartas, que eso es muy lento. Eso es muy, pero muy lento. No hay colaboración de tu parte. Veo así que estás muy ligero, muy ligera. Como que de verdad ahora te toca a ti. Vamos a ver cuándo. Cada vez, mientras más lo piensas y más pasa el tiempo, más te das cuenta de que eso no te va y ni te viene. O sea, que te das cuenta que podrías perder. Mientras más pasa el tiempo, más te das cuenta que esa persona no es la que es. A lo mejor hay alguien que te está esperando en algún sitio diferente y que por eso que quizás a lo mejor tú no has podido terminar de tomar decisiones. Si le dejas como quien dice en visto, le dejas en visto allí, pero no terminas de darle una respuesta. Pronto llegará el amor a tu vida, oye. Este sí es el amor que va a llegar. Este sí es. Todo esto ha sido quizás, mi querido colectivo, quizás ha sido, vamos a decir, una experiencia o una lección para ti, para que tú en las próximas puedas saber cómo vas a actuar. Se fue con alguien,
Oye bien, no fue que se fue bravo ni brava, sino que se fue con alguien. Ahora quiere volver y ahora tú te tomas tu tiempo. Ya sabes por qué te tendrías que tomar tu tiempo. Tú tienes que averiguar mucho qué fue lo que pasó, a qué viene. Viene despechado o despechada, viene a sacarse ese clavo contigo. ¿Ah? Que cosa que no deberías de permitir. ¿Qué vas a hacer? ¿Entiendes? Ahí te dejo esa lectura. Reflexiona. Reflexiónalo bien y si te resonó, te resonó. Tómalo como te haya resonado, sencillamente. Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.